Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las características de los seres vivos. Para empezar, decir que la vida y los seres vivos se definen por medio de ciertas características que los diferencian de todo aquello que no tiene vida. Es decir, que todos los seres vivos cumplen con estas características de la vida. También debemos decir que los seres vivos comparten dentro de su inmensa variedad las siguientes características: la organización o estructura, el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento, la reproducción, la evolución y la irritabilidad. Veamos cada uno de ellos, comenzando con la organización o estructura. Bueno, para comenzar, decir que la célula es la unidad fundamental de la vida. Todo ser vivo está formado por células, algunas unicelulares que se componen de una célula y otras pluricelulares, es decir, de muchas células. También debemos decir que la unidad estructural de todos los organismos es la célula. Las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y estos en sistemas. Continuemos hablando un poco más sobre estas características de los seres vivos, particularmente hablar sobre el metabolismo. Bueno, para comenzar, decir que para desarrollar sus funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo. Esta serie de procesos químicos se la denomina o llama metabolismo. También decir que el metabolismo permite el crecimiento, reparación y conservación del ser vivo. El metabolismo puede ser anabólico, es decir, consume energía, o catabólico, es decir, que libera energía. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso la homeostasis. Bueno, para comenzar, decir que la homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes y en un estado óptimo, a pesar de los cambios en las condiciones ambientales en que se encuentra. También decir respecto a la homeostasis que es la característica de un organismo vivo, por lo cual por medio de la absorción de alimentos y vitaminas, es decir, el metabolismo, puede regular las funciones que existen dentro de él para mantener una condición estable y constante. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso, el crecimiento. Bueno, para comenzar, decir que como consecuencia de los procesos metabólicos que vimos anteriormente, los organismos crecen, proceso que consiste en un incremento gradual de su tamaño por el crecimiento de sus estructuras internas. También decir que todos los seres vivos crecen en algún momento. El crecimiento depende de la habilidad de metabolizar o cambiar material externo a energía. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso, la reproducción. Bueno, debemos decir que los seres vivos se reproducen por sí mismos y heredan sus características a sus descendientes. De esta manera, se logra perpetuar o dar continuidad a su especie. Algunos tienen reproducción asexual y otros sexual. Veamos qué nos quiere decir con esto. En el caso de la reproducción asexual, debemos decir lo siguiente. En este caso, no hay participación de gametos o células sexuales en el proceso de reproducción. La única posibilidad de variación en este proceso es a través de la mutación genética. Un ejemplo que podemos dar son las bacterias. Las bacterias crecen hasta cierto punto y luego se dividen, produciendo una copia exacta de la bacteria original, dando origen a una reproducción de su especie. Continuemos con la reproducción sexual. En este caso debemos decir que generalmente requiere de dos individuos que combinen su material genético para crear un tercer individuo con rasgos totalmente diferentes. Continuemos hablando sobre otra característica, en este caso la irritabilidad.
La irritabilidad se refiere a que los organismos vivos responden a estímulos del medio ambiente, como en el caso de la planta que responde a la luz. Y también decir que un ser vivo detecta y reacciona a estímulos como la luz, la presión, la temperatura o composición del suelo, entre otros. Y para finalizar hablaremos de la evolución. En esta característica debemos decir que las especies cambian a través del tiempo como resultado de adaptaciones que las hacen más aptas o exitosas en su medio ambiente. Y también decir, para ir finalizando, que los principales mecanismos en la evolución son la reproducción sexual y las mutaciones que alteran el organismo de los seres vivos. Y también decir que los cambios ambientales seleccionan al organismo mejor adaptado. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!